En ese tiempo, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba para algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres, fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente, una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Contestó: «¿Quién eres, Señor?». Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer». Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos, nada veía. Así que, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y sin comer ni beber. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Aquí estoy, Señor». Y el Señor a él: «Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo, de Tarso. He aquí, él ora, y ha visto a un varón de nombre Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías respondió: «Señor, oí de muchos acerca de este hombre, cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «Ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones, y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre». Entonces Ananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista. Y levantándose fue bautizado, y al tomar alimento, recuperó fuerzas. Y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas. «Este es el Hijo de Dios». Y todos los oyentes estaban atónitos, y decían: «¿No es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes». Pero Saulo era fortalecido cada vez más, y confundía a los judíos residentes en Damasco, demostrando que éste es el Cristo. Cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte. Pero el complot llegó a ser conocido por Saulo, y aún vigilaban estrictamente las puertas, tanto de día como de noche, para que lo mataran. Entonces sus discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro descolgado en una canasta grande. Habiendo llegado a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él, no creyendo que es discípulo. Pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que éste le había hablado, y cómo en Damasco habló con toda libertad en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con denuedo en el nombre del Señor. Conversaba y discutía también con los helenistas, pero estos intentaban matarlo. Y cuando lo supieron los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia tenía paz en toda Judea y Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor. Y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Pasando Pedro por todos los lugares,
Aconteció que también fue a los santos que habitan en Lida, y allí encontró a cierto hombre de nombre Eneas, quien estaba paralizado, acostado en un catre por 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu catre. Y se levantó al instante, y lo vieron todos los que habitan en Lida y en Sarón, y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope cierta discípula de nombre Tabitá, que significa Gacela. Pues. Esta estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó, hasta que murió. Y después de lavarla, la pusieron en un aposento alto, y estando Lida cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba en ella, le enviaron a 2 hombres, rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro, levantándose, fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas se presentaron delante de él, llorando y mostrando cuántas túnicas y mantos hacía Gacela cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando afuera a todos, y puesto de rodillas, oró, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabitá, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y dándole la mano, la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, con cierto Simón curtidor,